Bienvenidos a Humanamente, Hablando de humanos, un podcast donde se abordan temas de la vida cotidiana. con un toque psicológico y criminológico. Soy Shilo Ramírez. Y yo, Feli Sánchez. Queremos que nos acompañes a reflexionar y entender la complejidad humana a través de este programa. Están invitados todos los humanos a este episodio. Comenzamos. Esto es Humanamente. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de su programa favorito, Humanamente. Hablando de Humanos. ¿Cómo estás, amiga? Con sueño. Sí, se te nota. Así de, revive, por favor, revive. Ya. 2 segundos me reactivo yo. No, mira, nada más con que toque episodio ya nos animamos. Sí, ahorita empezamos a platicar y se me olvida todo. Nos vamos como hilo de media las dos. Así es. Así es, amiga. ¿Tú cómo Así. estás? Pues bien, amiga, por aquí andamos. De repente como que ya me contagiaste tú. Échame la culpa. Ándale. No, pero bien, en general bastante bien, la verdad. Muy contenta y pues a ver, ya listísimas para platicar y conversar. Así es. Vamos a hablar de algo como siempre importante, interesante. Claro. Necesario. ¿Qué es? El manejo de emociones. Sí, manejo de emociones. Sí. ¿Cómo nos hace falta eso? Híjole. Oye, nos deberían de dar clases de eso desde kinder, ¿estás de acuerdo? Oye, sí, de hecho creo que sí en algunas escuelas lo implementan, ¿no? Como sí. Talleres, esta parte de pues la inteligencia emocional, Ándale. el manejo de emociones, la comunicación asertiva. Sí. Sí. Sí, ya debería de ser así como ya, materia fija, desde kinder tú. Ay, sí, porque de plano, tú luego andamos por la calle de la amargura. A nuestros, iba a decirle edad. No, por favor, omítelo. Está bien. Eso sí, no, porque ahorita cortamos el episodio. Ok, sí, pero sí, digo, en nuestra vida adulta luego andamos regándola por esta falta de manejo de emociones. Entonces, pues vamos a hablar un poco de cómo manejarlas, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Aclaremos de una vez que el manejo, o sea, queda como desde esta palabra de manejo, pues sí, como conducir. Ándale. ¿No? Como guiar. Como guiar, como hacerte cargo de, ¿no? Ajá, ok. No sé, se me ocurre como pues dicen, maneja un carro. Pues, ¿qué consiste manejar un carro? Dirigirlo, frenar cuando debes de frenar, acelerar cuando debes de acelerar. Dar la vuelta donde sabes que se debe dar que se vuelta. debe dar la vuelta, cómo estacionarte, ¿no? Ajá. O sea, así se maneja un vehículo. O sea, tú tienes el control. Exacto, ¿no? ¿no? Y tú decides de alguna forma hasta dónde y cómo. Ajá. También, ¿no? Ajá, exacto. Entonces, veamos la palabra manejo como ese control absoluto. Ajá. De esa emoción. Sí, donde ¿no? yo llevo las riendas. Exacto. Ok, sí, porque creo que culturalmente se nos ha hecho creer que o sea, ¿cómo te explico? Que no tenemos control sobre ellas, o sea, en lo absoluto, en nada. Ahorita vamos a ver un poco, vamos a ver el concepto y vamos a entender que pues sí, hasta hay una partecilla en la que efectivamente no tenemos control, evidentemente, pero hay otra en la que sí. Eso es justo a lo que iba, ¿no? O sea, sí influye la cuestión cultural, pero sí hay momentos en los que no tenemos el control de ello, ¿no? Ah, sí, claro. No, o sea, yo lo que me refería era que como que culturalmente se nos metió en la cabeza que por ser una emoción, o sea, como te digo, no tenemos control sobre ella. Así como que nos invade, se nos va así, ¿no? Y ya, no hay manera. O sea, como que si se valiera, ¿no? Pues que me enojé, pues ya, no sé, como que así lo hemos visto las emociones, ¿no? La visceralidad como que hasta cierto punto, o a lo mejor nada más en las mujeres, no sé, como que es así como, pues normal, ¿no? Porque pues estaba bien emotiva. Y no, o sea, ay, bueno, es que se le fue las cachetadas porque pues es que lo encontró con la novia. Oye, o sea, no. Sí. Sí, ya te entendí. Sí, como que esta parte de el no control y no manejo de las emociones que se ha visto como algo tan normal, normal, sin importar las consecuencias que esto te lleve. Sí, exacto. Ajá. Sí, como que hasta cierto punto se justifican ciertos actos bien locos. Porque pues es que, ay, ¿cómo no? Es que pues cualquiera, ¿no? Se enoja. Oye, no, o sea, espérate. O sea, a lo mejor cualquiera sí se enoja, sí, pero no a ese grado. Sí, ¿no? Exacto. Sí. Esa es la parte, ajá. Entonces, pues bueno, por eso es que es importante hablar de este tema, ¿sale? ¿Qué te parece si empezamos por definir lo que es una emoción?
Sí, vamos a hablar de dos conceptos. Bueno, sí. Porque es importante porque sabes que también los confundimos. Ajá. Digo, no nos vamos igual preguntando por la vida todos los días de que habrá diferencia entre una emoción y un sentimiento, ¿no? Sí, eso claro. es normal. Pero para efecto de este episodio sí es importante que lo comentemos. Sí. Ahora, emoción. Bueno, una emoción son reacciones espontáneas, es decir, que salen así. Ajá. De la profundidad de nuestro sentir y son incontrolables hasta cierto punto. Uh-huh. Y estas emociones surgen ante estímulos que aparecen en nuestro entorno, ¿no? O sea, algo que está sucediendo en donde tú estás, en tu contexto, sucede y a ti eso te emociona, uh-huh. ¿no? Estas emociones, una característica es que es pasajera, momentánea, y evidentemente espontánea, ¿no? Que decíamos que era incontrolable. Claro. Uh-huh. Y las emociones las emociones básicas son alegría, sorpresa, tristeza, miedo, ira y asco. Exactamente. También es importante decir que las emociones son de alguna forma biológicas, es decir, ya viene el paquete incluido. Ajá, ¿no? Claro, sí. Uh-huh. Sí, o sea, de hecho se le llaman emociones básicas. ¿Por qué? Porque son las que traemos ya, ¿no? En nuestro chip, biológicamente hablando. Y las únicas emociones que se sabe que biológicamente están comprobadas que se traen son estas que acabas tú de nombrar, uh-huh. ¿no? Que son 6. Ya todos los demás ya son más constructos sociales, ¿no? Construidos socialmente y por lo tanto normalmente son más bien sentimientos, no emociones. Pero bueno, las emociones básicas con las que nacemos son esas que acabas de nombrar. Y sí, o sea, bueno, redondeando un poquito lo que significa la emoción para poder tener clara su diferencia con el sentimiento, efectivamente, o sea, es justamente la primera reacción que nos viene desde las entrañas, ¿no? Uh-huh. Ante algo que acabamos de ver, de escuchar, que nos acaba de pasar, lo que sea, y, o sea, nos viene de la nada, o sea, en ese sentido no lo podemos controlar porque no nos podemos anticipar a eso. O sea, al ver, al observar, al vivir algo, obviamente no podíamos anticipar que eso pasara como tal, y entonces la reacción que me viene, lo primero que siento, esa alegría o esa tristeza o ese miedo, esa sorpresa, las que tú decías, amiga, eso es una emoción. Pero por lo tanto, pues es momentánea. Eso dura lo que ese momento, ¿no? De la impresión de ese momento, la emoción que me generó, y dura solamente ese instante. Entonces son pasajeras las emociones. Y es que de alguna forma también son intensas. Sí, claro, ¿no? Obviamente. ¿Y por qué son pasajeras? Bueno, porque no es sano que estés en la intensidad. No. ¿Sabes que de hecho está comprobadísimo neurobiológicamente que nuestro cerebro no está diseñado para mantenerse en una emoción por mucho tiempo? No podría. O convulsionaría o se volvería loco. No hay manera. O como por ejemplo las personas con trastorno límite, ¿no? Ahí ya hablamos de un trastorno. Exacto. Es decir, eso ya no es normal. Exactamente. Que ellas sí se pueden quedar ahí instaladas en la emoción. Exacto. O sea, qué impresión. Uh-huh. Sí. Ok, sí, un cerebro, digamos, sano, común. Pues sí, común, ¿no? Uh-huh. Ajá, no sé cómo llamar. Pero sí, pasa el instante de la emoción. Y ya empieza a regresar a su estado basal, ¿no? Entonces, pues bueno, esa es la emoción. Ahora, ¿cuál sería la diferencia con el sentimiento? Y esto sí es bien importante aclararlo, amiga, como bien dijiste al principio, porque yo realmente creo que no podemos separar ambos conceptos, fíjate. Que cuando se habla de las emociones, sobre todo del manejo de emociones, obligatoriamente hay que hablar de los sentimientos. Ahorita van a ver por qué, en qué tiene que ver. Pero bueno, los sentimientos son estados de ánimo. Fíjense, para empezar la palabrita que ocupo, estados. O sea, con estados nos referimos a algo más permanente, ¿no? Algo estable. Estados de ánimo que son provocados por una emoción hacia algo. Son un proceso de interpretación de las emociones. A ver, para no complicarnos tanto. O sea, mientras la emoción es simplemente la primera reacción venida de mis vísceras, ¿no? De lo más interno ante lo que estoy viviendo, el sentimiento es lo que ya empieza a surgir después de que pasa la emoción, ¿no? Uh-huh. O sea, ya pasó, no sé, ¿no? Vi que me iban a atropellar y entonces mi primera emoción fue la de miedo, ¿no? Sorpresa, así de, ¿no? Y mi corazón a todo lo que da, hasta me baja
me baja los colores, bueno, no sé, me pongo mal, y pasando eso, ya viendo el carro enfrenado, ya vi que yo estaba bien, que no me morí, ¿verdad? Que no me atropellaron, y entonces empieza a formarse un sentimiento. En este caso, obviamente, como tiene que ser congruente con esa emoción. Entonces, si mi emoción fue de miedo, el sentimiento que me genera, pues a lo mejor es lo que se le llamaría temor, ¿no? Me quedo como con ese temor de, híjole, no me vayan a volver a atropellar. Me tengo que fijar más al cruzar las calles porque es muy peligroso. Estoy viendo que pues sí, que hay un riesgo, que si voy distraída, qué miedo, me pude haber muerto, no sé, ¿no? Y eso que se queda, ese temor permanente que me puede durar días e incluso semanas, o incluso hasta meses, ¿no? ¿Por qué no? Entonces eso ya es un sentimiento. O incluso se vuelve algo de tu personalidad. Ay, bueno, ¿no? sí, ya como una característica de tu personalidad. Sí. Evidentemente ya en una cuestión mucho más futura, ¿no? Sí, claro. Uh-huh. Que yo creo que no sería sano, que se convierta un sentimiento en un rasgo de personalidad, creo yo. Sí, no creo que sea sano, ajá. Uh-huh. Pero bueno, sí puede durar. Es que también depende de la situación, porque por ejemplo, si te secuestran, ¿no? Tocamos madera, pero si secuestran a una persona, oye, obviamente, supongamos, logra liberarse, se escapa o la sueltan, ¿estás de acuerdo que te va a generar un sentimiento de desconfianza permanente tremendo? Uh-huh. O sea, ¿no? Literal, sentimiento, porque es lo que te deja. Ya, o sea, después de la emoción de miedo, sobre todo miedo, sorpresa por todo lo que pasaste, incluso asco o ira, ya después que te liberan, se empieza a convertir todo eso en un sentimiento de desconfianza hacia el mundo y a la gente tremendo, que puede perdurar ahí sí toda tu vida, incluso al grado de desarrollar rasgos paranoides, por ejemplo, de uh-huh. creer que te persiguen eso. Okay. Pero yo creo que depende mucho de la situación, o sea, de qué tan extrema haya sido. Pero uh-huh. creo que no sería como lo ideal, porque ya no es sano. Sí, y en este caso lo que decía, ¿no? O sea, ya se convierte en un trastorno, que ya eso ya no es sano. Exactamente. Okay. Entonces, pues bueno, los sentimientos ya son permanentes, ¿no? Y ya son resultado de consecuencia de esta emoción, ya como más consciente, ¿no? Los sentimientos son más conscientes de, es que ahora no tengo que volver a hacer eso porque ya vi que lo que puede pasar y entonces tengo temor, o entonces, ¿no? O en fin, etcétera. Y ya es permanente ese sentimiento. Fíjate, ahorita se me ocurre algo tan simple como esto, amiga, cuando nos peleamos con la pareja, ¿no? Y entonces, o sea, se arma, ¿qué te digo, no? Y nos gritamos y casi nos insultamos, cosa que no debe de ser, pero bueno, nos damos hasta con el sombrero y ahí está la emoción a flor de piel, ¿no? No sé, porque acabo de enterarme que debe quién sabe cuánto dinero en el banco y ni me había dicho. Y entonces la emoción pero de sorpresa, pero de enojo, y entonces despotrico y me enojo con él y todo. Y pasado, a lo mejor ya pasa el otro día o incluso el mismo día por la tarde y esa emoción ya se aplacó, ya regresó a su estado basal, ¿no? Mi cerebro, mi organismo, pero entonces ahora viene el sentimiento, ¿no? A lo mejor sí sentimiento de desilusión o como de corajito, uh-huh. ¿no? Y ya se instala en eso y después si trabajo ese sentimiento, pues ya ni eso, ¿vale? Entonces, bueno, esa es la diferencia. La diferencia, muy bien. Ahora, ¿por qué será importante este tema, amiga? Uy. Más bien, ¿por qué no? Bueno, el manejo de emociones forma parte de lo que es la inteligencia emocional, ¿no? Evidentemente, al saber manejar una emoción y al saber, pues sí, tener bajo control la emoción, hace que tú no sufras más de lo que esa emoción te generaría de por sí, ajá. ¿no? A lo mejor si es algo muy doloroso, no quiere decir que no te duela, simple y sencillamente te va a doler, a lo mejor de una forma diferente, o lo vas a poder manejar más fácil, ajá, ¿no? Claro. Y bueno, lo segundo, y no menos importante, pues es precisamente para no generarte problemas con otras personas, pero sobre todo desde tu perspectiva, ¿no? Uh-huh. O sea, de ti hacia los demás. Ajá, exacto. Fíjate que con esto que acabas de explicar, o sea, yo creo que sí hay que aclarar algo. Si bien la emoción es algo que viene solo, o sea, que ni siquiera llamamos porque es resultado directo de algo que pasa en el entorno y que nos hace que nos despierte una emoción. Si bien es cierto, no tenemos control sobre esa emoción que surge, sí tenemos control sobre la intensidad,
de esa emoción. Claro. Eso es lo que yo te decía al principio, como que eso se ha normalizado mucho, ¿no? De que si sobre todo, por ejemplo, en los hombres, que se enojen y golpeen. O sea, ¿cómo vas a ponerte a golpear a alguien porque te enojas? Pues no, pero la cultura normaliza ciertas cosas, ¿no? O en la mujer, se peleó con el novio, con el marido, con el esposo, lo agarra cachetadas. O sea, no, no es que no sea válida su emoción, y eso no lo controla ella. Es la primera emoción que le surgió, es el coraje, ¿no? La rabia, no, pero lo que sí hay que aprender a controlar o a manejar es la intensidad de la emoción. Eso sí se puede como empezar a adiestrar, ¿no? Como decíamos, a entrenar para que pues no sean tan intensas. Y sabes que ahora que mencionas esta parte de para no generar problemas con los demás, pues ahora que lo dices así, pues hasta con nosotros mismos, ¿no? Ajá. Porque una emoción desbordada, ¿qué problemas no te puede traer? Pues ahí tenemos el trastorno límite. Ahí tenemos el trastorno límite. Quien ya nos escuchó en ese episodio, que creo que fue 2 episodios atrás, me parece, pues es que ese es el problema. O sea, que en el riesgo en el que se ponen todo el tiempo, porque la emoción los invade o sea, la intensidad es tan inmensa que se desbordan en esa emoción y frénalos. Y aparte perdura esa emoción en ellos. Entonces, a ver, cálmalos, bájalos de ahí, mientras ya mataron a alguien, ya se aventaron contra alguien, o sea, ya 20,000 locuras. Entonces, sí, no, eso no, sí. O sea, el control de la emoción que surja no lo tengo, pero sí el control en la intensidad de esa emoción. Eso es sobre lo que habría que trabajar. Y eso se trabaja desde pequeños, pero bueno, ok, entonces de ahí la importancia de este tema, para no andar también ahí nomás haciendo tarugada y media. ¿Sale? Sí, no. Hay una frase que seguramente tú la conoces mucho mejor que yo, que es esta parte de no seas rehén de tu emoción. Ajá, ¿no? De tus emociones. De tus emociones, sí. Precisamente en este sentido, que dices que, bueno, hay que aprender a modular la intensidad, sobre todo por la consecuencia. Claro, ándale, por la consecuencia. Y la consecuencia deja tú los demás, no la que tú mismo te puedes provocar, ¿no? Es cierto, sí, bien, tienes toda la razón. Bueno, ahora, ¿cómo manejar las emociones? Porque aquí viene lo difícil, ¿no? O sea, exacto. Suena muy bonito, pero ¿y cómo le hacemos tú para hacer esta modulación en la intensidad? Como muchas cosas en estos episodios que hemos dicho, no es algo tan sencillo. Claro. No es como que, sí, hoy amanecí con ganas de manejar mis emociones y ya, ¿no? No. Sí, sí requiere de un trabajo, pues sobre nosotros mismos, sobre el autoconocimiento, y lo que decíamos como forma parte de la inteligencia emocional, pues precisamente eso, ¿no? Ir aprendiendo a ser inteligentes emocionalmente. Como primer punto pondría yo que entender que todas las emociones, al ser algo que no puedes controlar y al ser algo que surge así en ti, bueno, que todas tienen una función. Ajá. ¿No? Sí. Y fíjate que el deber ser tiene que, o debería ser encaminado a una parte de que todas sean positivas. Claro. Incluso hasta las que pudieran ser negativas. O ¿no? parecen ser negativas. O que parecieran ser negativas, como esta parte del enojo, ¿no? En algún momento, en esta parte, ¿y a qué me refiero? En algún momento, por ejemplo, si a ti te enoja muchísimo cierta acción que hace tu amigo, tu amiga, tu pareja, tu familia, y entonces te enojas, pero verdaderamente te enojas, bueno, ahí puede haber un cambio en el sentido de que pones un límite. Exacto. Sin querer es la finalidad, ¿no? Al mostrar tu enojo, el otro lo entiende como que es algo que no debe volver a hacer y pones un límite. Exacto, ¿no? Sí. Entonces, para empezar desde ahí, que todas las emociones tienen una función. Y que quede claro que aquí, al tener una función, hablamos también de este control de la intensidad. Digo, porque una cuestión de que te enojes muchísimo ya en tu arranque de ira, lesiones a alguien o asesines a alguien, no, pues no, ya no. Ahí ya no es positivo. Claro, ¿no? Claro, sí. Entonces, entender esta parte de que, bueno, todas tienen una función, pero siempre y cuando sean moduladas. Sí, o sea, cumplen su función y su función siempre será positiva, pero solo si la intensidad no es demasiada. Exacto.
De otra manera, hasta la tristeza, fíjate, cualquier emoción, digo, no de embalde, traemos estas emociones por naturaleza, Sí. son biológicas. Pueden ser como un mecanismo de defensa a algo, o puede ser un mecanismo de supervivencia, o sea, para algo, o para poner límites de forma indirecta. O sea, cada emoción nos sirve para algo. Así es. Me hacías pensar en esta parte de, por ejemplo, toda esta de la tristeza, ¿no? Lo que siempre hemos dicho aquí es que todo en la medida sirve, ¿no? O sea, no llevarlo al extremo. Los extremos son malos, incluso hasta la felicidad extrema, claro, pues es mala, ¿no? Pero no sé si algunos de ustedes humanos han visto esa película de Intensamente, ¿no? En donde hablan de estas emociones básicas y algunas me preguntaron, bueno, ¿y para qué sirve la tristeza? ¿No? Y decía, bueno, la tristeza sirve para incluso, pues en algún momento tocar fondo de algo que no habías como comprendido, conocerte de alguna forma, es como esta parte de introyectarte contigo mismo, conectar contigo mismo, porque de la tristeza después surge esta parte de la conciliación entre el estar triste, el que estés triste no es que sea malo, claro, para poder encontrar lo positivo, sí, ¿no? Entonces, a lo mejor este ejemplo puede ser algo más claro, como para entender que todas las emociones funcionan para algo, claro, dependiendo esta intensidad. Es que mira, estando en la zona de confort, nunca vamos a crecer. Estando siempre bien, estando siempre estables en el mismo estado de ánimo, y además un estado de ánimo agradable, no veo de qué manera crezcamos como seres humanos, de qué manera nos demos cuenta de cosas, aprendamos, mejoremos. No veo, no hay manera. Entonces, el caldo de cultivo para el crecimiento personal son emociones de este tipo: tristeza, enojo, ¿no? El desagrado, bueno, el desagrado, sí, de alguna forma, ¿no? Sí, o sea, acuérdense que en psicología se sabe que si no hay crisis, no hay cambio. Entonces, quien vive en la comodidad total, no va a haber manera de que algo aprendas, y además ese crecer y ese aprendizaje lo vuelve a uno más pleno y feliz. Y no nada más hay que decir, ¿y yo para qué quiero crecer? O como para qué, o qué es eso de crecer, porque habrá quien piense así. No, es que el crecimiento emocional y como persona por sí mismo te genera un sentimiento de plenitud en la vida. No, y sabes también a qué otra cosa me remite esto que dices, en la parte de sí salir de la zona de confort, pero también en la parte de aprender a conocer sobre esta modulación de las emociones, ¿no? Uh-huh. Y en esta parte como sobre todo de la frustración. Esta tolerancia a la frustración que los seres humanos sí tendríamos que desarrollar en muchos sentidos, pues también te salva de muchas situaciones dolorosas. Claro, cuánta injusticia no va a pasar uno en la vida, y si no creaste esta tolerancia a la frustración, que de niños es algo muy desagradable, pues imagínate cómo vamos a afrontarlas en la vida adulta. Nos vamos a pasar, o sea, sintiéndonos mal todo el tiempo cuando nos suceda una injusticia. Entonces, por muy negativa que parezca una emoción, nunca lo es, a menos que sea demasiado intensa, solamente con esa característica. Si no es en esa condición, toda emoción nos va a servir para algo. La cuestión es en encontrarle ese sentido, saber uh-huh. traducir, ¿no? ¿Por qué me surgió esta emoción para esta situación, y de qué me va a servir? Bueno, ok, muy bien. Ese sería uno. Tener claro primero eso. Aquí no hay emociones negativas ni positivas. Lo negativo es la intensidad que le ponemos. Bien, otro sería, pues, no juzgar nuestras emociones, amiga. O sea, definitivo, ¿no? O sea, es intentar comprender esto que estamos sintiendo. Y a lo mejor yo diría que ni siquiera tenemos obligación de intentarlo comprender, porque una emoción no necesariamente tiene que tener una explicación. No de inicio, ¿sabes? No al momento. O sea, porque por eso es emoción. Y hay que respetarla. Sí. Porque por algo me surgió esa y no otra. O sea, tienes que permitir sentirla. Ajá, exacto. Sin ponerle un juicio. Sin meter en ese momento es que no debería de estar sintiendo esto. Porque pues no, o sea, a lo mejor estoy exagerando. Si lo sentiste, es por algo.
punto. Es tu termómetro de que eso que está pasando a ti te duele o que tiene que ver con un conflicto que no has sanado o algo, lo que sea, y hay que respetarla, hay que validarla. Eso siempre, no importa cuál sea. No importa si es enojo, si pareciera que es una de esas emociones feas o negativas. No lo es. Por algo, si la traemos biológicamente y me surgió en ese momento, es porque es coherente para lo que pasó, por lo menos para mí, y por algo me surgió. Muchas personas son así, como que es que no debía haberme enojado. Ándale. ¿No? Tal vez me enojé de más, o me enojé sin un argumento. No. ¿Te enojaste? Sí. Y si te enojaste fue por algo. Sí, exacto. ¿No? Sí, punto. Entonces, el por qué sentirte culpable de una emoción de enojo. Claro. No. Como tampoco de tristeza, como tampoco de ninguna de las demás. Es que no. Es que las emociones son. O imagínate de estas personas que después se sienten culpables de haberte emocionado tanto y haber hecho el ridículo, ¿no? Sí, es cierto. O sea, ni siquiera se permiten disfrutar esta parte, ¿no? Que claro. Creo que me pasé. No, ese día creo que sí es el ridículo, ¿no? O llorar de emoción, por ejemplo. O llorar, ¿no? de alegría, pues. Decir, no, qué oso. Me vieron llorar de que me dio mucha emoción. O sea, ¿qué? Sí. O sea, tendríamos que ser mucho más respetuosos con eso que somos. Bueno, entonces ese es otro punto. ¿Qué otra cosa? ¿Cómo podríamos manejar? Bueno, una vez que ya entendimos que no debemos juzgar nuestras emociones, una vez que ya pasa la emoción, de forma plenamente consciente e intencional, aquí sí ya de forma consciente e intencional, con toda la prudencia, ¿no? Preguntarnos qué tan congruente es el sentimiento que me generó. Es decir, si vale la pena tener ese sentimiento, que recuerden que una cosa es la emoción, pero una vez que ya pasó la emoción, ahora es ¿qué me generó esa emoción? La emoción, recuerden que es como las hijas de... que los sentimientos son como los hijos de las emociones, ¿no? Ajá. Entonces, después de esa emoción, ¿qué surgió? ¿No? Y preguntarnos que eso que surge, o sea, ese sentimiento, si realmente vale la pena mantenerlo. Exactamente. ¿No? Sí, fíjate que aquí se me ocurre un ejemplo, ¿no? O sea, para empezar este punto que dices, y ya empezamos a adentrarnos en la parte de la responsabilidad de nuestros propios sentimientos, ¿no? Y emociones también. O sea, ya de lo que nosotros podemos hacer con eso, de lo que sí podemos controlar. Y lo que tocaría es justamente... ya pasó el momento, ya sucedieron las cosas, ya me desataron una emoción. Ahora, ¿qué voy a hacer con eso? ¿No? Y eso sí ya me toca hacerlo de forma plenamente consciente. ¿Y qué voy a hacer con eso? Mira, se me ocurre poner dos ejemplos. Un ejemplo, a mí va, pero con dos versiones. A lo mejor a mí alguien me dice, no sé, me insulta o me reclama algo, ¿no? Y entonces, una persona, vamos a suponer, que a una persona, obviamente de inicio le surge la emoción del enojo. Y ya pasada esa emoción, le genera el sentimiento de repudio o de rechazo, incluso hasta de odio hacia esa persona, ¿no? Por lo que le dijo o por lo que le hizo. Y entonces, se queda odiándola y, no, desgraciada, infeliz, ¿cómo es posible que sea así lo que me dijo, que no sé qué? Y se instala en ella el sentimiento de repudio o de rechazo. Y se mantiene porque es un sentimiento. Y a lo mejor hasta pasado mucho tiempo, pues igual y ya lo suelta. Pero igual y no. Y a lo mejor la misma circunstancia en otra persona, después de la emoción del enojo, le surge un sentimiento de compasión, por ejemplo. De decir, no, pero pobre mujer, o sea, viéndolo bien, o sea, ¿qué tan mal puede estar para que me haya dicho eso y me haya hecho eso? O sea, no, de verdad no, de pena ajena, ¿no? O sea, qué infeliz ha de ser esa mujer para atreverse a hacer eso, pobrecita. Ya mejor ni le hablo ni nada y me alejo porque de veras que está re mal. Y punto. Y entonces se queda en mí o se desarrolla un sentimiento de compasión y es el que se instala en mí. Y fíjate cómo ante la misma situación dos personas desarrollaron un sentimiento tan opuesto ante la misma situación y ante incluso la misma emoción que sintieron de momento.
Sí. Entonces, yo creo que eso es manejar emociones. O sea, para empezar, cuando me llegue la emoción, modular y siguiente, ¿cómo la voy a transformar? ¿En qué sentimiento la voy a transformar? ¿Vale la pena transformarlo en un odio, en un rechazo, que a mí me va a generar ruido, molestia? O mejor suelto el asunto y entonces me genera compasión o simplemente me genera desilusión. O sea, eso es lo que habría ya que cuestionarnos, ¿sabes? O sea, ya pasada la emoción y de forma plenamente y consciente. Realmente, si ese sentimiento que se genera, ¿qué tan dañino o qué tan sano es para mí? Si vale la pena siquiera haber creado ese sentimiento, y por qué no mejor creo otro, bajo otros argumentos. O sea, ya el sentimiento ya es más pensado. Entonces, no sé si me doy a entender. Eso es empezar a aprender a manejar emociones y sobre todo sentimientos. Sí, y creo que eso que dices es el objetivo, pero efectivamente no está como tan sencillo. No. Eso que tú mencionas creo que obedece a todo el historial de la persona de alguna forma, ¿no? A cómo ha vivido y qué ha aprendido a hacer con esas emociones, ¿no? Uh-huh. O en situaciones similares. Entonces, sí, de alguna forma es aprender ahora a cambiar esta perspectiva. Si bien dices, bueno, no me importa, ¿no? Yo sigo con el enojo todo el tiempo. Bueno, posiblemente sea un buen momento de preguntarte si vas a seguir con ese enojo. Ajá. ¿Qué tan fructífero ha sido? Ajá. ¿No? ¿Como para qué? ¿Como para qué? ¿No? Independientemente de cómo lo hayas aprendido, a lo mejor. Ajá, exacto. Podrías empezar a preguntarte esto, ¿no? Sí. Ay, fíjate que ya, o sea, yo he descubierto algo, ¿verdad? En mi propia vida. O sea, hay cosas que ya está por la edad, nada más. O sea, de verdad. No digas eso. No, perdón, no. En mi corta edad, ¿qué puedo tener yo de experiencia? Claro. No, pero de verdad hay cosas que ya está por la misma edad. Ya dices, ¿sabes qué? Ya, qué flojera. O sea, de verdad voy a andar cargando ese coraje con el otro toda la vida. Ay, o sea, ya ni ganas, ni fuerza. O sea, estoy viendo que en la vida real y práctica no estoy obteniendo absolutamente nada. Ay, ya qué flojera, neta. Híjole. O sea, sí. Ajá. Y qué bueno que de alguna forma a lo mejor tú lo hayas aprendido así, pero hay personas que ni así, ¿eh? Ay, sí, qué fuerte, sí te lo creo. Sí lo creo. Ay, oye. O sea, sí, esto que dice, bueno, un factor puede ser como este aprendizaje a través de la experiencia. No vamos a decir nada. A través de la experiencia lo has adquirido. Pero fíjate que yo diría que también hay personas que, a pesar de su edad que lleguen a tener, ajá. siguen teniendo esta parte como del enojo de algo que sucedió hace tiempo. Ay, sí, qué impresión. Y que incluso, bueno, pues ahí tienes la respuesta a lo mejor de familias que llevan peleadas añísimos por algo que a lo mejor pues ya ni siquiera tiene efecto. Ajá. Pero se sigue manteniendo ese sentimiento. Sí, es cierto, ¿no? Tienes razón. Ay, yo ahí es cuando me pregunto, o sea, preguntarse como humano, o sea, como ¿para qué la necedad? O sea, ¿para qué la necedad? Y a lo mejor, y yo ya sé cuál es la respuesta de la gente que es así. Creen que el mantener ese sentimiento es un castigo para el otro. Y nada más por eso lo mantienen. Como si le estuvieran fregando la vida al otro. Pero ¿en qué cabeza cabe? ¿Qué inocencia? Es que, ¿sabes qué? Desde la perspectiva lógica, es como, si yo le importo al otro, pues claro que le va a importar que yo esté enojado. Ándale, ¿no? O sea, una cuestión lógica, ajá, pues sí tendría como sentido esa explicación, lógicamente hablando. Tienes razón. Si yo le importo al otro. Exacto. Exacto, ¿no? Ahí está el punto. Pero desde la perspectiva práctica, o sea, de la perspectiva beneficio, pues es evidente que no. Claro. Es evidente que no. Claro. Y al contrario, el único que se está molestando su propia vida, pues es uno mismo. Porque además la gente cree que el estar odiando, ¿no? O permanecer enojado con el sentimiento de enojo toda una vida con alguien, cree que no les merma nada. Qué inocencia. Uy, no saben. No, o sea, no es cierto. Total y absoluta mentira. Nada más basta con recordarles tantito el tema para que surja de nuevo, nuevamente en emoción. En emoción. O sea, de verdad es estar, o sea, qué molesto, porque no es lindo estar emocionándote con enojo
cada que te acuerdas del tema o alguien te lo recuerda. O sea, es absurdo. Y aunque no te lo recuerden, sí como que es algo que está ahí, latente, que te genera un sentimiento de desagrado. Como ¿por qué tendría yo que estar pasando? Yo diría, ¿verdad? Yo como felicidad diría, yo no me merezco eso, ni eso. O sea, no solamente que no me moleste la persona y además que no esté cerca de mí, sino además, ¿por qué voy a estar yo perturbándome, aunque sea un poquito, porque me acuerde de lo que me hicieron y me enoje? Ay, yo no, qué flojera, yo suelto y ya, punto. Sí, pero para llegar a eso bueno, sí, ya sé. Es todo un proceso que en este caso eso es lo que intentamos comentar. Claro, sí. Para llegar a este punto, precisamente hay que preguntarse esto que acabas de decir. Ajá, ¿no? ajá. Hay que preguntarse qué te está generando, qué tan fructífero está haciendo, qué te está beneficiando en algo, o si solamente te está molestando. Ahora, dices, bueno, si tienes razón, no, esto no me ayuda, esto no ha sido benéfico, al contrario me ha lastimado. Ahora bueno, entonces la siguiente pregunta es, ¿cómo lo voy a trabajar? Ajá, claro, ¿no? Exacto, sí. Bueno, pues ahí ¿qué tanto vale la pena? ¿No vale la pena? ¿No me está generando un beneficio? Perfecto. ¿Cómo lo trabajo para transformar ese sentimiento en otro? Así Exacto. Es. A lo mejor el sentimiento de perdón, no sé, sí, claro. Ese ya puede ser otra pregunta que efectivamente requiere también de su tiempo, ¿no? Ajá, y de su momento. Bien. ¿no? Sí, digo, son procesos, como bien dices. Son procesos, No es de un día a otro, exactamente. Bueno, perfecto. ¿Qué otra cosa? Bueno, la emoción como tal no debe definir a la persona, ¿no? Es decir, si un día tú me agarras muy de malas y yo te contesto de forma muy grosera, no quiere decir que yo sea enojona. Ni ¿no? grosera. Ni grosera. Sí, aunque no lo crean, pero sí. Sí, no debemos a lo mejor tomar la definición de una persona por la emoción que está teniendo en ese momento, claro. ¿no? Incluso ha pasado y que de repente es oye, discúlpame, estaba yo muy molesta porque fíjate que se me hizo tardísimo, no logré desayunar, me duele la cabeza, me siento súper mal, no sé, me enojé con mi familia, me enojé con la pareja, me enojé con el amigo, la amiga, y bueno, todavía llego y el jefe me pide algo que fue culpa del compañerito que no lo entregó, no sé. Sí. Hay una explicación detrás de eso, ¿no? Exacto. Y creo que fíjate que ahora voy a agregar esta parte de que también es importante el expresar en algunos momentos, el expresar el por qué te surgió esa emoción. Sí, es cierto. ¿No? Porque, ¿sabes por qué? Porque igual y pienso que la próxima vez que tú estés muy de malas o que te vean muy de malas, a lo mejor la otra persona va a decir, ok, quién sabe qué le pase, pero está de malas. Oye, pero aquí yo te pregunto, ¿eso no sonará a justificación? No, porque decíamos en la medida de la intensidad. Digo, si llegas, me preguntas algo y yo estoy de malas y te agarro cachetadas, pues no. Ahí no hay manera. Ay, discúlpame, es que te cacheté porque venía de malas por lo que me hicieron. No, exacto, no. Ok, no. Ya. Esto me suena, y qué buena pregunta, porque esto me suena como este ciclo de la violencia. Ah, ¿no? Claro. De que llego, me haces enojar, te golpeo y después te pido disculpas dándote una explicación. Y te digo, venía estresado del trabajo, ¿no? Y pues por eso, como no tienes la comida hecha, pues te cachete. Sí, no. Ahí si te das cuenta, ya hablamos de dos cosas distintas. Tanto de una emoción desbordada como ya un rasgo de personalidad. Sí, ¿no? Violento. Exacto. Totalmente. Entonces, en cierta medida, sí creo que es válido. Digo, fíjate que viene siendo congruente, porque si estamos nosotros aceptando nuestra emoción, no estamos juzgando la emoción, ¿no? Y después estamos analizando la emoción, pues creo que también es válido decir, discúlpame por favor por haberte contestado así, sí. Me pasó esto, ¿no? O sabes que tuve un muy mal día, muy mala mañana, no es algo contra ti. Ajá. Y entonces, bueno, la otra persona creo que se quedará mucho más tranquila, a lo mejor la cuestión se lima, ¿no? Y también la otra persona aprende precisamente a eso, como que a conocerte y a leerte de alguna forma, ¿no? Decir, híjole, la semana pasada como que la vi así, a lo mejor otra vez está así, mejor me espero a que se le baje o le pregunto más tarde o se lo pregunto de otra forma. Claro, siempre y cuando la otra persona también tenga consideración, ¿verdad? Exacto, claro, sí. Sí, o sea, ya sabe que no fue personal.
porque se tomó el tiempo para explicarme. Claro. Eso es importante. Y ¿sabes qué? También es hasta cierto punto, hablando en este contexto, como una resolución de conflictos. ¿Por qué no? Porque la otra persona también se puede quedar como con esta impresión de que no se te puede decir nada porque te enojas. Ajá, exacto. Y no. Sí, que mira, aquí yo aclararía, en este punto yo aclararía algo. Todo esto que dices es perfecto y aplica perfecto siempre y cuando no sea siempre la misma forma de reaccionar de esa persona. O sea que cada vez que yo llego y me acerco y te pido algo, te saludo, me contestas siempre de la misma manera. Sí, por supuesto. ¿No? Con caras, con groserías. Bueno, no, ahí sí ya, aquí ya no aplica que después pidas disculpas. Bueno, yo creo que alguien así ni se disculparía. Pero aquí sí ya no aplica de que la emoción no define a la persona, ¿no? Ahí sí, bueno, sí, tienes ahí razón. es su personalidad. Sí, tienes pero razón. porque es siempre. Pero cuando no es siempre, es totalmente válido. O sea, hay que tener claro que no podemos definir a alguien, ni siquiera, sobre todo a nosotros mismos. No nos podemos definir como soy una enojona. Hay que atrever a decirnos, es que estaba enojada, pero no quiere decir que sea una enojona. Exacto. No porque no por todo reacciona así ni todo el tiempo. Y puedo también decir, bueno, ahorita me siento triste, no soy depresiva. O sea, no es lo mismo decir, ay, es que yo soy, porque así veo mucha gente, así en el consultorio te llegan muchos, es que yo soy depresiva y ansiosa. A ver, no, espérate. Y empiezas a preguntar y pues sí, claro, tuvo muchísimo trabajo hoy, anduvo con una ansiedad top. Ay, bueno, sí, hoy. Pues cómo no, yo también estaría igual. Entonces, una emoción no define a una persona, a menos que sea siempre así, pero pues cuando no, hay que entender esa parte, porque si no empezamos a etiquetarnos o etiquetar a otros y obviamente nuestro comportamiento cambia con esa persona. Empezamos a tratar así y pues no sería justo. Y si te das cuenta, ahora que lo pienso, hay bueno, lo voy a ocupar como para ejemplificar. Hay una teoría que se llama la teoría del etiquetaje. Se usa mucho en criminología precisamente cuando etiquetamos a alguien, por ejemplo, de ratero, ¿no? Uh-huh. Y tanto se le dice que se vuelve, ¿no? Eso dice la teoría. Y se me vino a la cabeza esto, ¿no? De decir es una enojona, es una enojona, es una enojona, es una enojona, y la otra persona cuando se enoja dice, ok, soy enojona, muy bien, voy a ser enojona. Exacto, ¿no? Que se diga con razón. Que se diga con razón. Y a partir de ahí, incluso su actitud empieza a cambiar. ¿A qué? Así a ser enojón. Qué fuerte, sí, ¿no? Claro. Sí, me suena totalmente lógico. Sí, así es. Entonces, de ahí la importancia de no definir a la persona por su emoción. Por su emoción. Muy bien. Así es. Y yo también diría, a esto le agrego, le completo con que la emoción tampoco debe definir el sentimiento. Fíjate. La emoción no debe definir el sentimiento. Y a lo mejor dirán, ¿cómo? A ver, o sea, ¿cómo? No entiendo. Sí, o sea, una cosa es que yo me peleé con mi mejor amiga, ¿no? Y entonces en ese momento, no sé, algo, quedamos de llevar algo, ¿no? Tú organizas esto y yo llevo esto y tú armas el resumen y no lo hace. Y entonces me enojo en ese momento y en ese momento le digo, es que te pasas y ya habíamos quedado, mira, y no nos da el tiempo y tú todavía no haces lo que te encargo. Una cosa es esa emoción y otra cosa es que esa emoción ya pasada se convierte en un sentimiento de odio incluso, ¿no? De odio. De enemistad. Enemistad, exactamente, sabiendo que el sentimiento ya es permanente. O sea, no, una emoción no va a definir el sentimiento. No siempre tiene que ser así, o no siempre debería de ser así. Depende mucho de la circunstancia. No puedo yo odiar a alguien, ¿no? Bueno, es más, no puedo odiar a mi amiga, la que sentía yo o vivía como mi mejor amiga, por un enojo que tuvimos de unas diferencias, ¿no? Que se suscitaron. O sea, no puedo literal, o sea, terminar con ese amor, con esa amistad tan grande por un momento de diferencias en algo permanente de ese tipo, como un odio. Uh-huh. O sea, no debería esa emoción definir ese sentimiento en esas circunstancias. ¿Sí te das cuenta? Sí, me queda totalmente claro. O sea, no por el hecho de que me enoje contigo quiere decir que ya te odie. Ajá, ¿no? Ándale, así como lo dijiste. Sí, o sea, no, digo, ya me quedo enojada un rato o a lo mejor no te hablo en todo el día, pero bueno, ya el otro día, pues ya cada vez más, ¿no? Lo que pasa mucho con la pareja. Sí. También, o sea, no porque discutimos tremendamente en la mañana, ya lo odié toda la vida. Pues no, ¿verdad? Al rato nos reconciliamos, hablamos, negociamos, se nos pasa. Eso es de gente sana. Sí. Sí. Claro, mientras no sean cosas, aquí habría que aclarar cosas extremas, por ejemplo, violencia.
¿no? Que ya me golpeó el marido y ya todo, y yo, ya se me pasó el enojo. No. O también situaciones como las de la frecuencia que hablabas, ¿no? O sea, digo, si la amiga en nombre de la amistad abusa, es decir, ya tenemos una relación utilitaria, ¿no? Sí. De que quiere que yo le haga las tareas porque sabe que siempre yo le salvo la calificación, porque sabe que yo pongo la cara con los maestros, porque sabe que yo le hago los trabajos y ella se justifica de que se le olvidó y demás. Bueno, ahí ya también hablamos de otra cosa, ¿no? Sí, claro, exacto. Pero vaya, en situaciones, no graves y no de abuso, yo pensaría en eso, ¿no? O sea, no llevemos las cosas al extremo. Una emoción que nos surge por una situación que no lo amerita, no se tiene que convertir en un sentimiento, ¿no? Es decir, en algo permanente. Sí. ¿Vale? Bueno. Sí, o sea, la emoción no debe ser convertida así en eso, en sentimiento. Ajá, exactamente. ¿No? Entiéndase por sentimiento esta situación ya prolongada, permanente. Exactamente, ¿no? Exactamente. Bueno, ¿qué otra cosa sería? Bueno, que todos tenemos derecho a dejarnos sentir. Lo que decíamos hace un momento, sentir cualquier emoción, expresarla. Lo que decíamos lo que no tenemos derecho es precisamente a dañar a otros con esta, ¿no? Evidentemente no aplica en casos graves. Claro. ¿No? Sí. O sea, yo puedo decirte que estoy enojada, yo puedo decirte que estoy triste, puedo hacerte saber que estoy feliz, puedo decirte que esto que a lo mejor veo me da mucho asco, ¿no? Me desagrada, pero eso no quiere decir que a lo mejor sí te dañe, ¿no? Es decir, ajá, fíjate algo a lo mejor tan burdo que te puedo decir, yo te puedo decir, a mí va, la comida que hiciste no me gustó, uh-huh, a decirte, a mí va, qué asco, cocinas horrible. Exacto. En la vida me vuelvas a invitar. Ajá. O sea, no. Claro. ¿No? Claro. Hablando de algo tan simple como ¿sí? Eso. Y evidentemente vienen situaciones mucho más delicadas, ¿no? Digo, lo que decías a lo mejor de un caso de violencia, ahí exacto, pues evidentemente esto no aplica. Sí, así de porque vengo enojado de mi trabajo, vengo y te golpeo. O sea, no, claro, ¿no? O sea, pues estarás muy enojado, muy cansado, muy frustrado, pero esa emoción no te da derecho a hacerme daño. Exacto. Nada más porque no te puedes controlar y porque tú, pobre de ti, tú vienes así, pues mucho gusto, pues aprende a manejarla. Exacto. ¿Yo qué? ¿No? Uh-huh. Exactamente, a eso nos referimos. Cero hacer daño con esa emoción que sentimos. Ok, bien. Ahora, otro punto sería que aunque el otro haga algo que desate en mí una emoción, y esto de pauta con toda razón a generar un sentimiento negativo, si es algo que no puedo remediar, tendría yo que aprender a transformar o manejar ese sentimiento, ¿sabes? Es decir, aquí no vamos a eximir a la otra persona de que lo que está haciendo me está produciendo o generando una emoción. Claro. Aquí no nos vamos a ir por ese rollo, todo idealista, no, y tú eres el que decide qué emoción tener. No. Esa frase, vieras cómo me enoja. Ya sé. Genera una emoción en mí cada que la dice. De enojo. Híjole, me enoja. Sí. Hasta lo estoy, estoy sintiendo la emoción. Ya te volviste a enojar, sí, amiga. Por eso lo dije. Sí, efectivamente, digo, sí, esto que dijiste es bien cierto. Repite, por favor, esa parte de que... Y lo repito. Sí, que esto no exime a que lo que haga la otra persona tenga la capacidad, sí, de producirme o desatarme cierta emoción. Exacto. O sea, oye, no somos de palo. Si las emociones las tenemos por naturaleza y biológicamente, entonces por lógica y lo esperado es que si tú haces algo, o sea, si yo ya te dije 20 veces, no me gusta el desorden cuando llegas y pones tus cosas en la mesa, y tú lo sigues haciendo 20 veces, 30 y te va, oye, ¿cómo caramba no me vas a desatar la emoción del enojo? Claro, o sea, y no con esa cosa de... Amiga, pero tú decides qué es lo que te hace enojar. No, o sea, no. No, por favor, no hagan eso. Por favor, no. Exacto. O sea, esta frase, que en algún momento ya lo comentamos, de que tú decides qué es lo que te molesta o lo que te daña a la otra persona, sí tiene una connotación positiva y distinta, por supuesto, uh-huh, pero ya hablamos de otra cosa, ¿no? O sea, hablamos ya de otra perspectiva incluso de ciertas cosas,
¿no? Evidentemente, a lo mejor en una situación en la que te hieren o en la que te intentan humillar, ahí aplica esta frase, ¿no? De decir, bueno, si tú dices que soy boba, pues yo sé que no soy boba y a lo mejor yo lo veo desde tu perspectiva o yo lo veo desde quién eres tú, bueno, ahí sí aplica esta frase. Exacto. ¿No? Exacto. Pero aquí no. Sí. Pero aquí sí. no. No. Hay ciertas cosas que efectivamente, y como bien pusiste ese ejemplo, si yo estoy consciente, porque ya me lo dijiste 50 veces que te molesta, que yo llegue y haga mi reguero en tu casa cada que llego, claro. Y sabes que yo te digo, ay, pero pues nada más vengo una vez a la semana, ¿no? Manche. Ajá. No. Ajá, sí, no. No si se supone que te importa la otra persona. Exacto. O sea, y ya te lo está diciendo y te lo pide de manera amable. Entonces, ¿en dónde estaría el problema en, bueno, pues no lo vuelvo a hacer? Entonces, claro, eso va a desatar en mí una emoción de enojo. Pero, ¿qué es lo que pasa? Si yo ya habiéndole dicho, habiéndole tratado de poner el límite, ¿no? De que, oye, pues no llegues y avientes todo el reguero en mi casa, y no lo hace, y no me queda de otra porque tengo que convivir con esa persona por X o por Y, entonces, ahí es cuando tengo yo que ser la que aprenda a manejar ese sentimiento, ¿sabes? Sí, porque no me queda de otra. Y a lo mejor, y fíjate que a lo mejor una vez que aprendas a manejar ese sentimiento ahí a lo mejor aplicaría esta frase de solo tú decides lo que te hace daño, ¿no? Ajá. Vamos a pensarlo así. Pero eso, aunque tengas esa frase clara, no quiere decir que el otro no tenga responsabilidad sobre lo que te está molestando. Sí, totalmente. Sobre su actuar. Yo ya tengo la habilidad para sortear este sentimiento y decir, bueno, ya, o sea, esta mensa no entiende, ¿verdad? O sea, ya, y ni modo, tengo que tratar, pues ni modo, ya mejor digo, lo veo por el lado positivo, digo, bueno, nada más viene una vez, bueno, ¿no? Pues es diferente porque ya yo tengo esa habilidad o estoy por encima de ella en esta situación, ¿no? Del manejo de la situación. Pero eso no quiere decir que eso que está haciendo esa persona está mal, es inadecuado, porque con toda la razón del mundo, pues sí, genera una emoción de enojo, ¿no? Así es. Entonces, pues bueno. Y bueno, volvemos a aclarar, solamente son en situaciones en cierta medida. Ajá. Jamás se va a justificar, ni se va a lo mejor a eximir a alguien de pues una situación violenta, una situación de esto que decía yo, a lo mejor de la humillación, del maltrato psicológico, ¿no? Claro. No aplica. No aplica bajo ninguna circunstancia. Exacto, exactamente. Entonces, bueno, ok. ¿Qué otra cosa? Pues bueno, fíjense que algo bien útil para poder aprender a manejar las emociones es hacer una retrospectiva y ver cómo hemos reaccionado en situaciones anteriores, parecidas a las que estamos pasando, para ir mejorando cada vez su manejo. O sea, sí es bien importante, ya habiendo pasado esas situaciones, ya no estando con el sentimiento, con la emoción a flor de piel, porque a lo mejor ya fue algo que pasó hasta hace meses o incluso hasta años, ya puedo verlo más objetivamente porque ya no está ahí la emoción y entonces incluso a lo mejor ni siquiera el sentimiento, y entonces a partir de eso ya poder decir, caray, yo me acuerdo que hace años pasó eso y reaccioné así, hoy haría lo mismo, ¿qué ganancia me dejó desarrollar ese sentimiento y no otro, ¿no? O qué tan prudente fue reaccionar con ese nivel de intensidad en la emoción. Claro. Y entonces, si ya nos atrevemos a ver las cosas en retrospectiva, yo creo que sí encontramos diferencias importantes, de lo que haríamos hoy a lo que hicimos en aquel entonces. Claro. Eso es bien importante. Pero si no nos damos el tiempo y la disposición y el valor de hacer estos análisis, pues no, ni cuenta nos vamos a dar, O sea, vivimos en la inconsciencia total, yo sigo reaccionando siempre de la misma manera, con la misma emoción, con la misma intensidad y generando los mismos sentimientos, todos dañinos para mí. Exacto, y no justificarse en este sentido de, pues es que así soy yo. Ay, no, por Dios, esa es otra, eso a mí me enoja. Eso sí, a ti te genera emoción. Exacto, eso a mí sí me genera emoción de enojo. Ay, sí, por favor. Es que de nada sirve a lo mejor que digas, ay, bueno, ya hice la retrospectiva, ¿no? Pues sí, creo que la regué con la intensidad, pero pues así soy yo, ¿no? Sobre todo, ¿sabes qué? No utilizar mal estas palabras de aprende a sentir tu emoción, tienes derecho a sentirla, no, O sea, no. Sí, ¿no? Entonces me voy como hilo de media y contra todo. No, exacto. No. Precisamente lo que estamos intentando
dar a conocer es esta parte de que bien, si tienes un derecho a sentir una emoción, claro que tus emociones son válidas, nadie invalida tu emoción, nadie tiene por qué invalidar tu emoción. Claro. Es algo que por supuesto que es algo humano que puedes sentir, pero de ahí a afectar a otro, Ajá. ahí sí ya hay un límite. Exacto. Y sí. ese límite no debe de ser rebasado. Claro. Y vamos a pensar que, híjole, ya afectaste a otro en una medida considerable y tampoco tan grave. Ajá. Híjole, ya afectaste a otro. Bueno, tener esta conciencia de decir, esta retrospectiva de la que tú hablas, no decir, sí, la regué. La próxima vez, tal vez, si vuelve a suceder, lo manejaré de otra manera, ¿no? Haré conciencia sobre lo que me está dejando, sobre lo que no me dejó. Si a lo mejor perdí pareja, amigos, familia, a lo mejor qué tan malo fue eso, ¿no? O sea, sí es un análisis profundo. Sí, porque si no, aquí es cuando yo digo, porque si no, entonces, ¿para qué nos sirven los años, amiga? Bueno, ¿qué dice? La experiencia. Exactamente, porque somos muy jóvenes para hablar de años. Mira, fíjate que yo, y ya fuera como que de este contexto de chiste, o sea, yo creo que sí hablaría yo más de la experiencia que de la edad. Fíjate. Sí, tiene razón. Hay gente que se muere a los 80 y siguió siendo la misma. Y siguió siendo la misma. Cuando tenía 20, sí, lastimosamente, penosamente, sí, claro. Sí, así entonces... pero sí, tiene razón. Entonces, ¿para qué nos sirve la experiencia? O sea, las situaciones anteriores que ya hemos pasado, que seguramente son muchas y de muchos tipos, ¿para qué nos sirven si no como referente o tener parámetro de comparación de si voy mejorando o no? Oye, entonces, ¿para qué vale la pena la vida? Si voy a seguir haciendo exactamente las mismas mensadas que desde el principio, que se note, y que hayan valido la pena, oye. O sea, definitivo, no puede, o sea, la vida creo que es para eso, no tiene mayor sentido si no es ir pudiendo entender qué hay cosas, qué cosas mejoramos, en qué aspectos, o sea, de qué otra manera. Mira, si no fuera eso, nuestra vida sería exactamente igual que la de un perrito, la de un gatito, la de un conejito, exactamente igual. ¿No? Amaneces, comes, te reproduces, o sea, igual, sin un sentido de nada, es solo vivir por vivir como un ser vivo, que simplemente respira. Entonces, ¿cuál es la diferencia con...? Y mira, y te diré, porque aún así hasta los animalitos pareciera que tienen esta capacidad de evolucionar en ciertas cosas, ¿no? En su comportamiento cuando se les educa. Oye, con mayor razón nos veríamos muy mal, ¿estás de acuerdo? Y bueno, el punto es precisamente esto que acabas de decir, este tema y muchos otros que hemos tocado en este programa, ¿no? Esta invitación a la reflexión. Sí. Como a que te hagas una pregunta y que a lo mejor a través de estos episodios puedas encontrar una de 50 respuestas que pudiera ser, ¿no? Sí. O que por lo menos digas, puedo intentarlo por aquí, y si no es, bueno, puedo pensar en otra alternativa, ¿no? Bien, me gusta, sí. La reflexión siempre con la finalidad de la mejora. De la mejora. Sí, y enfrentarse a uno mismo, ¿no? Ajá. Porque el hecho de ponerte a pensar sobre cuál fue el resultado de tu emoción desbordada y después convertida en sentimiento, es algo difícil. Sí. Y de alguna forma a veces hasta doloroso. Sí. ¿No? Uh-huh. Pero, pues si no lo enfrentas, se repite. Bien. Esa frase me gusta para terminar, para concluir. Me encanta, sí. Tienes toda la razón. Muy bien, amiga. Bueno, pues entonces, pues esperamos que les haya servido, aunque sea una de los tantos tips que dimos, que alguno les pueda, sea esa llavecita para cambiar la forma en cómo estar manejándose emocionalmente. Así es, o por lo menos que generar esta pregunta, ¿no? De que se pregunten ustedes, ¿será prudente? Sí, ¿cómo me estoy manejando? Exactamente, ¿no? Sí, así muy bien. Es. Bueno. Pues muchas gracias, humanos, por dejarnos ser escuchadas por ustedes. Les agradecemos mucho cada uno de sus minutos que nos dedican. Por favor, escríbanos en nuestras redes. Háganos preguntas. Propongan temas. Así es. Lo que sea, los escuchamos, los leemos con muchísimo gusto. Contestamos, así es. Y para nosotros sí es muy importante tener este contacto con ustedes. Sí. ¿De acuerdo? Bueno, nos despedimos, si no hay otra cosa más que agregar. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Esto fue Humanamente Hablando de Humanos. Adiós.
Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube Humanamente y activar la campanita para no perderte las novedades. Acompáñanos también a través de Facebook, Instagram y Spotify. En todas regálanos un like y ayúdanos compartiendo. No te olvides.